Iglesia Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Hola hermanos, ¿cómo están? El día de hoy continuamos con nuestro propósito de lectura bíblica diaria, donde estaremos leyendo los libros de Éxodo capítulo 6, Lucas capítulo 9, Job capítulo 23 y Primera de Corintios capítulo 10. Hoy es nuestro día 54 de lectura bíblica, pues si esperamos que en este día también el Señor se exaltaba en su palabra y sin nada más que decir, vamos a darle este tiempo al Señor y que sea guiando este tiempo de lectura bíblica. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por otro día más que nos das, Señor. Te damos gracias, Padre, porque por tu amor y por tu infinita misericordia nos has permitido levantarnos un día más, Señor, y podemos llevar a cabo otro día más la lectura de tu palabra, Señor. Te pido por todas aquellas personas que están siguiendo la lectura, Señor, que puedan ellos atesorar tu palabra, que puedan vivir tu palabra, que puedan poner en práctica tu palabra y que sea para tu gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún en aquellos tiempos que vivimos, Señor, aún podemos contar con una Biblia en nuestras casas, Señor, y poder aprender cada día más y poder exaltar y glorificar tu nombre en todos los ámbitos de nuestras vidas. Te pedimos por este tiempo, Señor, que seas tú guiándola y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos, hermanos. Éxodo capítulo 6. Respondió el Señor a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejaré ir, y por la fuerza los echará de su tierra. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Dios Todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron, y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor diciendo: he aquí los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y le dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las casas paternas, los hijos de Rubén, primogénito de Israel: Anob, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Y los hijos de Simeón: Emuel, Jamín, Ohab, Joaquín, Sohar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Y estos son los nombres de los hijos de Leví según sus generaciones: Gerson, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gerson: Libni y Simei, según sus familias. Y los hijos de Coat: Amram y Serra, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari: Magli y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus generaciones. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y los hijos de Isar: Coré, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel: Misael, Elzafán y Sitri. Y Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de Naasón, y ella le dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y los hijos de Coré: Asir, Elcana y Abiasap. Estas son las familias de los coritas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, y ella le dio a luz a Fines. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas según sus familias. Estos son Aarón y Moisés, a quienes dijo el Señor: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos fueron los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Esto es Moisés y Aarón. Y sucedió que el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés diciendo: yo soy el Señor, di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés, delante del Señor,
He aquí yo soy torpe, pero Moisés dijo delante del Señor, he aquí yo soy torpe de palabra. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Continuamos con la lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no teméis nada para el camino, no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entréis, quedaos allí, y sea de allí vuestra salida. Y en cuanto a los que no os reciban al salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo a Juan, yo lo hice decapitar. Y entonces Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. Y él, tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, le siguió. Y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El día comenzaba a declinar y acercándose de los 12 le dijeron, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Pero él les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente, porque había como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos, haced que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Y tomando los 5 panes y los dos peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron y se regocijaron de lo que les sobró se recogieron de lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo, el Cristo de Dios. Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido bendecidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es estarnos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, Este es mi Hijo, mi escogido, a él oíd. Cuando la voz oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió del encuentro. Y aquí un hombre de la multitud gritó diciendo, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y magullándole. A duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa,
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntarle acerca de ellas. Y se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Y respondiendo Juan dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros, está con vosotros. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro dijo: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Job capítulo 23. Entonces respondió Job y dijo: aún hoy mi queja es rebelión, su mano es pesada, no obstante mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde encontrarle para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Aprendería yo las palabras que él me respondiera, y entendería lo que él me dijera. ¿Contendería él conmigo con la grandeza de su poder? No, ciertamente me prestaría atención. Allí el justo razonaría con él, y yo sería librado para siempre de mi juez. He aquí me adelanto, y él no está allí. Retrocedo, pero no lo puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no le distingo. Se vuelve a la derecha y no le veo. Pero él sabe el camino que tomo cuando me haya probado. Saldré como el oro. Mi pie ha seguido firme en su senda, su camino he guardado y no me he desviado. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Pero él es único. ¿Y quién le hará cambiar lo que desea su alma? Eso hace. Porque él hace lo que está determinado para mí, y muchos decretos como estos hay con él. Por tanto, me espantaría ante su presencia. Cuando lo pienso, siento terror de él. Es Dios el que ha hecho desmayar mi corazón, y el Todopoderoso el que me ha perturbado, pero no me hacen callar las tinieblas ni la densa oscuridad que me cubre. Y terminamos con 1 Corintios capítulo 10. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciamos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron, y fueron destruidos por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios, juzgad a vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Considerad al pueblo de Israel: los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos al celo al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Comed de todo lo que se vende en las carnicerías sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice: esto ha sido sacrificado a los ídolos, no la comáis por causa del que os lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivos de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Señor, te damos gracias, Padre, por un día más de palabra, de lectura, Señor. Te damos gracias, Padre, porque un día más nos tienes aquí, Señor, y nos puedes permitir, Señor, llevar a cabo este día de lectura bíblica, Señor. Te pido por todas aquellas personas que están del otro lado de la pantalla, Señor, que las bendigas, que las cuides, que las protejas, que tu gracia y que tu misericordia se extienda sobre ellas, Señor, cada día. Que tu palabra les sirva para leerla, para entenderla, para atesorarla y sobre todo para ponerla en práctica, Señor. Te damos gracias, Padre, porque aún en estos tiempos difíciles que cada día se ponen peor, aún podemos tener Biblia en nuestras manos, leerla, Padre, y glorificar y exaltar tu nombre. Que podamos predicarlo, Padre, y que tu palabra sea exaltada en todo tiempo. Te damos gracias, Padre, por estos medios de gracia que nos das. Te damos gracias porque podemos ponerlos en práctica, Señor, y nos sirven de edificación para nuestra vida. Gracias, Señor, por este pequeño tiempo. Gracias, Padre, porque has sido tú llevándolo y guiándolo. Y te ponemos todos estos pedidos, Señor, en tus manos. Te lo pedimos en Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Iglesia Caminando por Fe presenta la Biblia